Venganza profesional de un abogado contra un casero abusivo. Los caseros son unos desgraciados, en términos generales. Todo el mundo lo sabe. Pero si crees que los caseros residenciales son malos, es porque no conoces a los de inmuebles comerciales. Los dueños de edificios comerciales son algunas de las personas más crueles y despreciables que he conocido. Esta historia trata sobre uno de ellos, y cómo me encargué de darle su merecido. En los años 90, solía almorzar a veces en un restaurante que estaba en el sótano del edificio donde trabajaba. El lugar se llamaba La Bóveda, porque literalmente había una enorme bóveda bancaria que había permanecido allí desde los tiempos en que el edificio era un banco. La bóveda era tan grande que habían colocado un par de mesas dentro, y podía cenar rodeado de hileras de relucientes cajas de seguridad. Un día, mientras almorzaba, el dueño del restaurante me pidió hablar en privado. El casero me está volviendo loco, me dijo. El casero nos vuelve locos a todos, le respondí. Yo era un subinquilino en ese mismo edificio, compartía oficina con un abogado mayor llamado Aarón, y ese casero ya nos había causado muchos dolores de cabeza. Había tenido varios enfrentamientos con él, y nos caíamos mal desde el primer momento. En la mayoría de las jurisdicciones, los caseros comerciales no necesitan una orden judicial para echarte si te retrasas con la renta. Simplemente cambian las cerraduras, y te das cuenta al llegar cuando tu llave ya no funciona. Cada vez que tenía un conflicto con algún inquilino, y eso era frecuente, el casero siempre amenazaba con cambiar las cerraduras. Me está exigiendo un montón de cosas como renta adicional, me dijo el dueño de la bóveda, y lo raro es que muchas de esas cosas son antigüedades. Me mostró una carta que el casero le había entregado ese mismo día. La leí, y vi una lista interminable de gastos por remoción de nieve, reparaciones en el estacionamiento, renovación de áreas comunes, y un montón de porquerías acumuladas durante años. Al final de la carta, como siempre, venía la típica amenaza de cambiar las cerraduras si no pagaba todo eso. ¿Hiciste algo para que te odien más de lo normal?, le pregunté. Porque esto está muy pasado de la raya, incluso para este imbécil. Sabe que me voy a mudar, me dijo. Creo que está tratando de sacarme hasta el último centavo antes de que me vaya. Y encima me está fastidiando con lo de la bóveda. ¿No te deja llevártela? ¿Estás bromeando? Pesa como 100 toneladas. Y ni siquiera la necesito. Pero el contrato dice que tengo que quitarla, y además devolver el local a como estaba antes de que existiera esa bóveda. Eso me costaría una fortuna. Y el infeliz dice que si la dejo, me va a demandar. Envíame tu contrato de arrendamiento a la oficina y déjame revisarlo, le dije. Terminé mi almuerzo, y al regresar, el contrato ya me estaba esperando. Era tan malo como él decía. El contrato era una renovación de otra renovación, de una sesión de otra renovación, y los documentos originales databan de poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el banco primero alquiló ese espacio y construyó la bóveda. De algún modo, el casero había embaucado al dueño del restaurante para que se hiciera cargo de un contrato que lo obligaba a quitar una bóveda de banco al final del arrendamiento. Bueno, no pasa nada, pensé. El restaurante puede incumplir el contrato y el casero solo podrá demandar a una empresa fantasma. Pero al llegar a la última página vi una cláusula de garantía. El dueño había firmado como aval personal. Estaba directamente comprometido a pagar por la remoción de una bóveda de 100 toneladas y a dejar el local impecable. Eso costaría una fortuna. El caso estaba perdido, eso era evidente. Pero luego pensé en el maldito casero, con sus amenazas, sus aumentos de renta y su prepotencia, y le pedí a mi cerebro que me ayudara. Y lo hizo. Llamé al dueño del restaurante. Estoy jodido, ¿verdad?, me dijo apenas atendió. Llamas para decirme que no hay salida. Eso ya me lo dijo mi abogado comercial. Pero igual tenía que preguntarte. Puedo salvarte, pero te va a costar. ¿Cuánto? 5.000 por mis servicios, y 1.000 más para un agente. ¿Agente? ¿Qué clase de agente? Inmobiliario. Mándame un cheque certificado y déjalo todo en mis manos. Menos de una hora después, el cheque estaba sobre mi escritorio. Fui a la oficina de Aarón. Necesito un agente inmobiliario, le dije. ¿Vas a comprar casa? No. ¿Vas a vender una casa? Tampoco. Para ese punto,
Llevaba casi 5 años compartiendo espacio con Aarón y me conocía bien. ¿Vas a hacer una de tus jugadas otra vez?, me preguntó. Sí, pero nada que te meta en problemas. Aarón buscó en su antiguo tarjetero y empezó a hojearlo. Conozco a alguien, dijo. Aarón conocía a toda clase de personajes y por eso eventualmente lo inhabilitaron como abogado. Pero me dio el nombre y número de un agente. Al día siguiente lo visité, le expliqué lo que necesitaba y acordamos los términos. Le entregué unos documentos y el pago. Unos días después, regresé a almorzar a la bóveda. El dueño me vio entrar y me saludó personalmente. El casero está aquí, me dijo. ¿Por qué? Para almorzar y para fastidiar. Vamos a sentarnos en la bóveda, así no tengo que verle la cara. Fuimos a la bóveda, dejamos la puerta casi cerrada, y tuvimos una consulta mientras comíamos pasta con vino tinto. Vamos a presentar una demanda contra el casero, le dije, entre bocados de una carbonara perfecta. ¿Demanda? ¿Qué estamos exigiendo? Saqué un documento de mi maletín y se lo pasé mientras bebía vino. Estamos exigiendo que libere todos los equipos del restaurante, todas las instalaciones. Los hornos, congeladores, ventilación, todo lo necesario para operar. El contrato ya dice que eso es mío, me dijo, él no puede impedírmelo. Lo único que importa es la bóveda, y ya sabes que no la quiero. Negué con la cabeza. Necesitas la bóveda, le dije. Y estamos exigiendo que también te la deje llevar. Queremos que te dé 7 días hábiles para removerla. ¿Crees que puedes vencerlo con psicología inversa? ¿Que si lo tratas como a un niño de 2 años lo vas a manipular para que haga lo que tú quieras? Lo vamos a averiguar muy pronto. Ya tiene la demanda desde hace un par de días. El dueño del restaurante soltó su copa y ésta se hizo trizas contra el mármol. ¿Ya se la entregaste? Abrió la puerta y llamó al mesero para que limpiara. Vamos a ver qué dice el casero, le dije, y fuimos hacia su mesa. El tipo era grande, con un apetito igual de grande. Estaba solo, devorando una costilla de cordero con las manos. Mi cliente necesita una respuesta hoy, le dije. Me miró masticando con ruido. Soy el abogado de la bóveda. Le entregué una demanda. Mi cliente necesita el visto bueno para retirar la bóveda, está haciendo arreglos con otro local. Que se olvide de la bóveda, dijo limpiándose las manos en una servilleta sucia. No puede hacer eso, le respondí, fingiendo sorpresa. El dueño del restaurante sí se quedó boquiabierto de verdad. El casero se rió en nuestra cara. Soy el dueño. Hago lo que quiero. Voy a necesitar eso por escrito, porque quizá tengamos que demandarlo. Demanden todo lo que quieran, respondió. Demanden hasta que se les caiga la cara. Dijo que tendríamos una respuesta formal antes de que acabara el día y nos echó para seguir comiendo. Cuando llegó su carta, declarando que la bóveda le pertenecía, bajé y se la mostré a mi cliente. ¿Cómo demonios hiciste eso? Secreto profesional, le dije. El mes siguiente, el restaurante se mudó. El lugar quedó vacío, y fue una lástima, porque me encantaba comer allí. El nuevo restaurante estaba a 20 minutos, también se llamaba La Bóveda, y aunque el ambiente era similar, no tenían la bóveda. La bóveda, con sus 100 toneladas, seguía en el sótano del edificio donde yo trabajaba. Un tiempo después llegué a la oficina y Aarón me interceptó. El casero te está buscando, me dijo. Ah, ¿sí? ¿Para qué? Está furioso. Dijo que su trato se cayó. ¿Qué trato? Iba a rentar el local de abajo a un banco o una cooperativa de crédito. Ya iban a firmar contrato, pero nunca llegaron. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, le dije. Y lo mismo le dije al casero cuando me encontró unos días después. Sé que fuiste tú, dijo temblando de rabia. Esa oferta de la gente era pura basura. Una trampa para obligarme a quedarme con la bóveda, así tu cliente podía largarse sin pagar nada. Te voy a demandar. Si estás buscando abogado, creo que tengo que declarar conflicto de interés. Voy a demandar al restaurante, a la gente, y a ti también. Se fue dando zancadas. Pero no demandó. Por supuesto que no. No tenía contrato, solo una carta de intención ambigua que yo había redactado.
Suficiente para atrapar a un casero codicioso que estaba acostumbrado a salirse con la suya. La oferta no era vinculante, y no se podía aceptar sin firmar un contrato formal, cosa que jamás ocurrió. Un año después, cuando dejé la oficina de Aarón, el sótano seguía vacío, con un cartel de "Se renta" descolorido en la ventana.